Aliméntanos con tu palabra, susténtanos a través de ella, Señor, y haz que al recibirla podamos digerirla, podamos ponerla en práctica, por obra, que es lo que más a ti te agrada, más que el oírla, más que entrar, Señor, a nuestros oídos. Hay muchos que no retienen, pero ayúdanos a digerirla y a la vez a prestar atención a todo lo que tú habrás de darnos a conocer a los que estamos aquí. Bendice a los oyentes de la radio, bendice a los que están en línea a través de las redes sociales. Hay muchas personas, bendíceles y haz una obra poderosa también en aquellas personas que no te conocen a ti. Salva a los amigos, agrega a tu iglesia a los que han de ser salvos. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que tu palabra haga el efecto por el cual es enviada al corazón de las personas como semilla. En el nombre de Jesús lo rogamos todo esto para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 24. Salmo 24, estamos estudiando este salmo. Hoy vamos a ver los últimos versículos de este salmo. Estamos llevando estos estudios cada domingo y los que estén interesados, pues son los que no se quedan acomodados en sus casas, ¿verdad? Porque a algunos les cuesta levantarse en la mañana. Eso se da cuando no hay una disciplina. Durante los 6 días que corresponden de labores, muchos mañanean a las 4. He sabido, hermanos, que acá se levantan a las 3:30 porque tienen que estar abordando el bus 15 para las 4 para San Salvador, y lo hacen de manera ceñida porque reciben una remuneración. Cuanto más cuando hay necesidad del alma. Si así fuésemos para buscar del Señor, entonces diríamos, como lo dijo el salmista, mi copa está rebosando. Pero muchas veces la copa no está rebosando, no está rebalsando, sino que ni una gota tiene muchas veces el vaso, porque no tendemos a buscar con todo el alma y con todo el corazón al Señor. Vamos entonces a ver los últimos versículos del 7 al 10. Dice la Biblia, la palabra del Señor: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Versículo 8, en forma de pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? Y la respuesta está ahí mismo: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Verso 10, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Por favor, tome su asiento si es tan amable, hermanito. Hace 2 semanas atrás fue que iniciábamos este Salmo 24. Y decíamos que el Salmo está dividido en 3 secciones. La primera era la soberanía. La segunda, la cual vimos la semana anterior, es su santidad. Y hoy, en última instancia, el tema que vamos a observar se llama la majestad.
Si con esta sección culminamos el Salmo 24, la majestad, los versículos del 7 al 10 expresan un cántico de júbilo, y este cántico de júbilo se externiza desde el mismo momento en que el Redentor del pueblo de Israel entra a la ciudad de Jerusalén. Y aquí hay un detalle ya iniciando con la introducción, ¿verdad?, a considerar. Y es que cuando iniciamos también este salmo hace 2 semanas atrás, decíamos que era un cántico que se había compuesto, el compositor fue David, lo compuso cuando el arca tenía que ser trasladada desde la casa de Obed-Edom hacia el lugar de Sión, es decir, Jerusalén. Entonces, cuando el arca estaba siendo transferida, allá en la entrada de Jerusalén, habría de externarse con voz de júbilo un cántico al Señor. Y es este, hermano, el cual David compuso. Pero aparte de ello, también es muy importante el observar que las expresiones que David escribe aquí en el verso 7 hasta el versículo 10 son expresiones que no hablan de sí mismo, Más que todo, de quien se está hablando aquí, en un aspecto futuro, es del mismo Redentor de Israel. Pudiéramos, quizás algunos escritores pudieran como tornarlo en un aspecto literal, hermanos, hablar de manera así directa acerca de la entrada triunfal de Jesucristo cuando Él entró hacia la ciudad de Jerusalén. Pero fíjense que si alguien lo tornara de esa manera, en el aspecto de su humanidad, ¿verdad?, en su entrada triunfal, pudiera abarcar ciertos aspectos que contiene precisamente las expresiones del verso 7 al versículo 10. Pero no es tanto ahí porque, así se lo voy a decir de manera literal, allí en esa entrada a Jerusalén se oyeron, hermanos, expresiones de júbilo. ¿Cuáles son esas expresiones de júbilo? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al hijo de David, decían las personas que le estaban recibiendo en la entrada. Pero esa entrada, algunos escritores le llaman la entrada triunfal, pero denote esto. Aparentemente es la entrada triunfal, pero no es la entrada triunfal, sino que esa es la entrada más bien a sus sufrimientos en esa misma ciudad. Y esos mismos sufrimientos se darían de un día para otro, porque estas mismas personas que están aquí dando ese cántico de júbilo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al hijo de David, esas mismas personas que lo están ovacionando a él son las mismas personas que un día posterior, un día después, son los mismos que estarían pidiendo su crucifixión. Aquellos que alzarían la voz, crucifícale, crucifícale, son las mismas personas. Son las mismas personas. Es la misma chusma de personas que está aquí, dando un encomio, exaltándole, dándole la bienvenida, ¿verdad? Entonces, es una entrada aparente, triunfal. Ahora, si es aparentemente esa entrada triunfal, entonces, ¿de quién se está hablando aquí? Y ahí es donde yo voy a decirle ya, de una manera directa, se está hablando del mismo Jesucristo. Pero se habla del mismo Señor Jesucristo, pero en un aspecto futuro.
ya muy diferente a como cuando Él vino en su estado de humillación, es decir, cuando el Verbo se hizo carne, cuando Él asimiló una naturaleza igual que la nuestra. Aquí está en una postura ya muy diferente. El hecho es que el recalcar esto nos da una idea correcta acerca de lo que hoy vamos a comenzar a estudiar versículo por versículo de este Salmo 24. Pero antes de hacerlo, de pasar al desarrollo de la temática, quiero decirle que el arca que fue trasladada desde la casa de Obed-Edom hacia Jerusalén, hacia la ciudad de David, esa arca yo les he enseñado aquí en algunos estudios, cuando hemos tratado los aspectos doctrinales el día lunes, les he hablado acerca de qué es el tipo y qué es el antitipo. El arca del pacto es un tipo de Cristo. Entonces, cuando esa arca iba entrando, hubieron cánticos de júbilo. Si el arca es un tipo de Cristo, entonces lo que se observó en el tiempo pasado, lo que se realizó en el tiempo pasado, es decir, cuando digo el tiempo pasado, me refiero literalmente al tiempo antiguo testamentario. Todo eso que se realizó fue como una sombra. La verdadera realidad se daría en el futuro. Una cosa es hablar de la sombra y otra cosa es hablar de la realidad. ¿Cuál es lo más trascendente de estas dos cosas? ¿La sombra o la realidad? Es la realidad. Porque es la verdadera esencia de la vivencia, la cual se daría en un aspecto trascendente. En cambio, la sombra no. Entonces, todo lo que se realizó en el antiguo tiempo fue una sombra de lo que sería la verdadera realidad que se daría en el futuro. Ahora, el hecho de mencionar esto, entonces, es muy importante el hacerlo. Ya verá usted por qué. A eso entonces, a eso añadimos otro aspecto, otro elemento muy importante que no quiero pasar por alto en ningún momento. Y es que, hermanito, cuando David está escribiendo este salmo, él habrá de añadir algunos ejemplos que se dieron dentro de la misma historia, y eso más que todo, de manera literal, con las guerras que habían entre naciones. Cuando vayamos avanzando en el estudio, usted va a ir viendo de manera lúcida y entendiéndolo también, cómo esos ejemplos los vamos a añadir aquí, que son históricos dentro de las batallas, para entender mejor estos versículos del 7 al 10. Pero veamos el primero, el versículo número 7. Dice de la manera siguiente: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Aquí observamos al verdadero Redentor de Israel, el verdadero, porque no hay otro, ¿verdad? Si hubiesen, hermanos, cierto tipo de personajes que saliesen diciendo yo soy el Cristo, bueno, el Señor mismo aconseja, no le crean, ¿verdad? No le crean, esos son como pequeños anticristos. Porque han salido tantos anticristos en miniatura. Pero de todos esos montones de anticristos en miniatura, solo uno es el verdadero. Solo uno es el Redentor. Y ese es Jesucristo. Cuando Jesucristo, escúchame bien, vino hace 2000 años a esta tierra en su estado de humanización, el Señor vino con una misión específica. Y esa misión específica era
era venir a dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Claro, a esto que estoy diciendo de manera directa, se añaden otros aspectos que forman parte de esa misión. ¿Como cuáles diría usted? Bueno, si a usted le gusta leer, ¿verdad?, algunos escritores, uno de ellos se llama Lewis Perry Schaeffer, dice las siguientes frases: cuando Jesús vino hace 2000 años, dice él, vino a dar a conocer a los hombres lo de Dios. Entonces, dentro de la misión misma se añade eso. Jesús vino para contar lo que los hombres no sabían acerca de quién es Dios. Los hombres lo habían oído mencionar, ¿verdad?, de manera oral, cuando no había nada escrito en el antiguo tiempo. Lo habían oído mencionar. Pero una cosa es oírlo mencionar, como cuando usted lee el libro de Job, que dice el mismo Job, dice: de oídas te había oído. Una cosa es oír, es que le comenten acerca de quién es Dios. Pero ahí se añade la otra frase: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Una cosa es la realidad, otra cosa es que le comenten. Entonces, los hombres habían recibido mucho de este Dios que es espíritu, de este Dios que es poderoso, majestuoso y que es santo. Pero oír es una cosa. Cristo vino a añadir a eso oral, a eso que los hombres habían oído de manera verbal. Vino a mostrarles cómo es Dios, quién es Dios y qué es lo que hay allá arriba. El Señor vino, esa es parte de la misión. Entonces, pero si alguien preguntara, ¿y cómo es Dios? Ahí lo estaban viendo, porque Él es el Logos, Él es la palabra personificada. El que ve a Jesús ve al Padre. Aleluya. Entonces ahí estaban viendo a Dios mismo encarnado. Él es el Dios hecho carne. Ahora los hombres ya no podían preguntar ¿cómo es Dios?, si lo estaban viendo cara a cara. Aleluya. Y no podían ellos estar ajenos a la realidad de lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Una cosa es oír que hay un paraíso allá arriba en el cielo, porque el paraíso, el cual Dios colocó en el huerto del Edén, fue traspuesto, escúcheme, fue traspuesto hacia abajo cuando el hombre falló. ¿Por qué digo esto? La verdad está en Lucas, en los evangelios. Cuando una persona moría en el antiguo tiempo, los hombres justos que depositaban su fe en el Señor, su alma iba a dar a ese lugar que se le llama el seno de Abraham o paraíso. Pero ese lugar, cuando Cristo resucita, ya no está allí. El Señor lo traslada para el cielo. No solamente el lugar, el sitio, sino los justos que estaban allí. Por eso es que la Biblia dice en Gálatas que Él llevó cautiva la cautividad de muchos. Imagínese cómo usted puede saber que hay un lugar tan lindo en el cielo que nos espera a nosotros. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos tener la veracidad de saber así, por experiencia propia, que hay un lugar precioso donde hay calles de oro y un mar de cristal? Y esa es la lucha, hermanos, la oposición de los impíos y de los paganos. Los evangélicos son mentirosos, dicen que hay calles de oro y mar de cristal y que hay felicidad y dicha. Muéstremelo pues. Bueno, para mostrárselo, la revelación que tenemos, la única revelación, es este libro. Y este libro es el más confiable, porque fue soplado por el Espíritu Santo, es inspirado por el Espíritu.
Esto es lo más confiable, la fuente más confiable que hay. Pero como los impíos dicen, ¿verdad? Los incrédulos, ese libro, dicen, aguanta con lo que le ponen, dice. Es pura letra. Como ellos no tienen la revelación, ¿por qué nosotros vamos a estar altercando con un necio? Si lo hacemos, somos más necios nosotros, ¿verdad? Aunque la Biblia dice, si alguien os demanda razón de vuestra fe, respondedle, explicadle. Pero como el necio no solamente, hermano, se conforma con explicación, ellos piden más, piden más, piden más. Si piden más, entonces, si nos queda la oportunidad de hacerlo y la persona abre su corazón, expliquémosle y digámosle: yo platiqué con uno que ya estuvo allá arriba y él me ha dicho que es realidad, que ese paraíso existe. ¿Y quién es él? Bueno, usted muéstrele los 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, y ahí habla acerca de Cristo, de la palabra encarnada, del verbo que se hizo carne, y él mismo vino a dar a conocer lo de arriba a los hombres. Vino a mostrar cómo es el Padre. Vino a dar a conocer acerca de ese lugar que se llama el paraíso o reino de los cielos. No hay que confundir los términos, porque cuando se trata de explicar la palabra reino de los cielos, es el gobierno de Dios colocado en el corazón del hombre. En instancia, primera instancia, cuando alguien conoce a Cristo, el reino de Dios está en su corazón. Un pedacito de cielo está en usted. Dios gobierna su ser interno. Otra cosa es hablar aparte del reino que está en nuestro corazón, el pedacito de cielo que fue instalado desde el momento en que creímos en Cristo. Pero una cosa es hablar también del reino de los cielos, allá arriba. Y una cosa es hablar del reino milenial. Entonces, cada cosa está en el lugar donde tiene que estar. El Señor trajo el reino de los cielos a nuestro corazón. Pero un día estaremos en el reino celestial y estaremos en el reino milenial. Bueno, para decírselo de una manera ordenada, el reino de los cielos ya está en nuestro corazón. Pero un día eso mismo de tener el reino en nuestro corazón nos adjudica de estar por 1000 años en el reino milenial con Él. Y después estaremos en el reino celestial para siempre con Él. Ese es el orden. Entonces, hermanos, añadiendo a esa misión, ¿verdad? El Señor vino, como dice este escritor, a dar a conocer a los hombres quién es Dios. Él les habló del reino. Porque esas expresiones que el Señor le dijo: en la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Les habló de ese lugar espectacular. Y a eso los demás escritores añaden, ¿verdad? Pablo fue allá arriba también, fíjese. Pablo estuvo ahí arriba, el apóstol Pablo. Juan se le reveló también el lugar ese. Ahí vamos a ver al final, porque quiero tocar un texto en especial. Bueno, son varios textos del capítulo número 22, para que usted observe al final el lugar donde habremos de estar para siempre con el Señor. Entonces, cuando Cristo vino acá en esa misión, ahí puedo yo añadir muchos más aspectos también, ¿verdad? A esa misma misión. Pero lo más trascendente de esa misión era venir a dar su vida en propiciación por nuestros pecados y llevar hijos a la gloria. Esa era la misión de Cristo. Desde muy pequeño, según lo que analiza el Evangelio de Lucas, el Señor entendió su misión. Cuando María y José, ¿verdad? Después de andar perdidos, porque Jesús en ningún momento se perdió, son ellos los que andaban perdidos, por 3 días regresando. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Verdad?
la actitud de todo padre. Y Jesús tuvo que responderle: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Él explicaba, no los negocios de la carpintería, sino a los negocios a los cuales había sido enviado. Jesús expresaba estas palabras: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Él no vino a los que estaban sanos, sino Él vino a los enfermos. Ok, ¿entendieron todo eso? A eso añado esto. Dentro de esa misma misión, cuando Él vino, el Redentor, no le fue, hermano, muy agradable la estadía de Él mientras estuvo acá, en ese cuerpo, en esa naturaleza que Él había asimilado, similar a la nuestra. No fue muy grata la bienvenida que le dieron. Cuando la luz entró al mundo, los hombres no conocieron la luz, la pasaron por alto. La luz es Cristo. Denote, cuando estuvo acá, no fue bien agradable la bienvenida que le dieron. Al contrario, el Señor recibió amenazas. El Señor, hermano, fue ridiculizado. Usted lo ha leído en los evangelios. Estoy hablando quizás lo menor, ¿verdad? Porque el que alguien sea ridiculizado, el que alguien sea pasado por alto, ese es lo de menos. Pero lo más terrible es cuando Él tuvo que ser tomado por la mano de los gentiles y comenzar a padecer lo que nosotros llamamos la pasión de Cristo. Cuán horrible fue todo lo que el Señor padeció. Ya lo he comentado acá y creo que no lo voy a volver a repetir. De todo lo que el Señor padeció, ya lo hemos oído una y otra vez. Entonces, hasta llegar a la muerte en aquel madero, en el monte del Calvario, o el monte que tenía una fisonomía de calavera. Cuando el Señor está allí muriendo, expira, entrega su espíritu en las manos del Padre, en ese mismo instante el Señor triunfa. El Señor está derrotando al pecado, a la muerte y al infierno mismo. Qué lindo es eso, el Redentor. Voy a volvérselo a repetir. Él está derrotando, triunfa sobre el pecado, la muerte y el infierno. Este Redentor que está muriendo allí, a través de su muerte, a través del levantamiento en esa cruz, atraería a todos aquellos a los cuales Él daría fe. Porque el creer en Cristo no depende de nosotros mismos. El creer en Cristo, el creer en Él, esa fe que los seres humanos reciben, el creer, no les es dada por naturaleza. No es algo nato de nadie, de nosotros mismos. Eso viene como un regalo de Dios. Por eso es que la Biblia dice que la fe es un don de Dios. La palabra don es regalo. Aquellos los cuales atraería a sí mismo son los que Él le regalaría la fe. Los que recibirían el llamado de Dios, su llamamiento irresistible, su llamamiento eficaz. Entonces el Señor los atraería al ser levantados. Cuando Él estaba siendo levantado, entonces, vea qué lindo es esto, el entenderlo es lo más sabroso que hay, hermano. El Señor mismo allí en esa cruz, les daría
victoria adelantada. ¿A quiénes? A los que serían atraídos, a los que Él les regalaría la fe, les daría victoria adelantada. ¿Por qué digo esto? Porque si Él estaba venciendo al pecado, a la muerte y al infierno, significa que si Él es nuestro representante allí en la cruz, el que tomó nuestro lugar en propiciación por nuestros pecados, si Él venció, también nosotros venceremos juntamente con Él. Y eso lo creemos por la fe. Digan amén los que creen por la fe. Ese es creer, ese es aferrarse a una victoria, la cual ya la tenemos. Usted va a leer las epístolas de Pablo. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? Son 13. Que ahí han resurgido teólogos modernos que dicen que Pablo ni escribió las 13, dicen algunos. Eso es saber en dónde están, ¿verdad? Yo creo que en la luna. Porque la mayor parte de personas que estudian y escriben señalan a Pablo como el autor de sus 13 epístolas y no a otro. Usted va a leer frases como estas en una de sus epístolas, ¿verdad? Por eso es que Pablo nunca hablaba de derrota, hermano. Si él hablaba de escasez y hablaba de abundancia, él estaba conforme en todo. Porque el tener algo no radica que esa persona esté en victoria. Usted puede tenerlo todo materialmente y estar derrotado. Por eso es que Cristo dijo esta frase: la felicidad del hombre no consiste en los bienes que sino en tener a Cristo en el corazón. Usted puede tenerlo todo, lo que los hombres pudiesen anhelar materialmente, y estar derrotado. Yo he visto personas que lo tienen todo. Conozco personas y en su rostro reflejan amargura. Y conozco personas que no tienen nada, y aquí los estoy viendo, pero en su rostro reflejan la gracia de Dios y el gozo, hermanito. Porque ¿qué es lo que no se dice de nosotros allá afuera? Ese montón de gente que está ahí es muerta de hambre. ¿Tiene razón la gente, sí o no? ¿Cómo no? Si no, no estuviéramos aquí, somos muertos de hambre. ¿Ah? Yo tengo hambre por la palabra, tengo sed por la palabra. Si no, no estuviera aquí, si no tuviera necesidad. Como ellos se creen sustentos allá afuera, dicen ese montón de gente muerta de hambre. Tan como mendigos. Dicen lo correcto. Si no, lea el Evangelio de Mateo capítulo 5, cuando Cristo dijo sus bienaventuranzas. Bienaventurado, dijo el Señor, los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu son aquellos que tenemos un comportamiento como el mendigo. El mendigo, para pedir, extiende su mano. No tiene dónde caer muerto. Nuestra actitud espiritual es: no tengo de dónde echar mano para mi salvación, porque he entendido que nadie es salvo por obras para que se gloríe. He entendido que la palabra dice que el justo por la fe vivirá. El mendigo espera algo. Nosotros no esperamos monedas de la gente. Esperamos gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia. Pero ¿de dónde? El salmista decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Viendo hacia arriba. De donde viene la fuente de la gracia. Un pobre en el espíritu es alguien que no puede autojustificarse a sí mismo. La gente tiene razón, hermano. ¿Quiénes dijeron que no? Quiero verlos.
Somos muertos de hambre, si no estuviéramos aquí. Yo soy muerto de hambre. El día que no me crea muerto de hambre, ya no vengo a la iglesia, ya no leo la Biblia, ya no busco en oración al Señor, ya no tengo devocionales con Él. Hermanitos amados, ese es lo lindo de esto, que hemos sido justificados por el Señor, ¿verdad? Porque no teníamos de dónde echar mano, de dónde agarrarnos, pero Él nos justificó. Entonces, cuando uno lee frases como estas, los que tienen su seguridad en la salvación, ¿verdad?, en lo que aquí está escrito, y descansamos en esto, nunca vamos a declarar derrota, declaramos victoria adelantada. Si no lea las epístolas, lo que estoy presentando ahorita, Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lea, ahí está. En Cristo somos más que vencedores. Pero ¿cuál es la actitud de los cristianos en el presente? ¿Cómo está usted, hermano, entre Camagüey y elote? ¿Cómo está usted, hermano? No hay necesidad que abra la boca, se le echa de ver cómo está usted. Nos declaramos derrotados. El que está en Cristo no está en derrota. El que está en Cristo es más que vencedor. Declárelo con su boca, no en base a la metafísica, en base a las promesas del Señor. Una cosa es hablar de la metafísica y otra cosa es hablar de esto que es nuestro. Aleluya, esto es nuestro. Promesas de Dios escritas en este libro. Yo me las agarro para mí. ¿Cuántos están en victoria? Porque el que murió en la cruz derrotó al pecado, a la muerte y al infierno. Si Él lo derrotó, ahora el paso está libre. El paso está libre. Y por eso es que dice aquí: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Le voy a leer estas frases que yo escribí de este escritor. Aquí las tengo por aparte. Dice Carlos Haldon Spurgeon, que le llaman el príncipe de los predicadores, dice: los centinelas a la puerta están. Usted sabe qué es un centinela, ¿verdad? El que está arriba en una torre, ¿verdad?, controlando si viene el enemigo, el que se encarga de abrir las puertas. Aquí no anuncia que viene un enemigo, sino que viene un amigo. Como centinelas están allí a la puerta oyendo el cántico, porque este es el cántico. Si se entonaba un cántico cuando el arca iba entrando, ¿qué no sería ahorita? Porque va entrando el Rey de Gloria y las puertas no están cerradas. Dicen que miran, dice este escritor, miran los pretiles y almenas y preguntan que quién es el que va a entrar. Son expresiones escritas por este gran hombre de Dios. Ahí están los centinelas. Pero las puertas no están cerradas, están abiertas. Cuando Él vino en su estado de humanización, hubieron cánticos cuando el Hijo de Dios vino. Hubieron mensajeros que anunciaron su venida. ¿Qué no sería cuando Él triunfa? Cuando Él derrota al pecado, a la muerte y al infierno. Si por un pecador hay júbilo, hay gozo, regocijo en el cielo de los ángeles. Si hay regocijo, nosotros decimos hay fiesta en los cielos. Dígalo así en su forma de entenderlo. Si hay fiesta por un pecador que se arrepiente, ¿qué no será cuando el Hijo de Dios derrotó al diablo en esa cruz? Porque lo derrotó. Aquellas frases que Pablo escribe: muerte, yo seré tu muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, si Él triunfó, aquí hubo
en los aires, en el cosmos donde los demonios habitan. Hubo fiesta, hubo brindis. Y ese brindis, esa fiesta, permaneció por 2 días y horas. Viernes comenzó la fiesta, el diablo con sus demonios. Sábado permaneció esa fiesta. Ahí me dispensan las expresiones que voy a decir. Estaban bien borrachos los demonios. Y el diablo se los echó también. Pero se le quitó la goma cuando le dieron aviso en la madrugada del día domingo. Ya no está en la tumba. Él resucitó. ¡Aleluya! Él dijo el viernes: lo derroté. Lo derroté. Si derroté al primer Adán, derroté al postrer Adán. Aparentemente. Pero el domingo Él resucita. Por eso es que las expresiones de aquel mensajero fueron estas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Imagínense, si hubo regocijo cuando Él vino, cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre el vientre de aquella jovencita llamada María, y ahí quedó, pues, ahí fue engendrado Jesús. No es que Él iba a ser, Él ya era, porque Él es eterno. No es como la doctrina esa chueca de los testigos contra Jehová. Gente que ni sabe. Imagínate que han llegado a tener el atrevimiento de decir que Jesús es hermano del diablo. Esos tipos están, no sé qué tipo de marihuana habrán de fumado, mano, o qué tipo de cocaína, no sé, quizás la de Colombia, porque es la más fuerte. ¿Y cómo sabe usted, pastor? Yo no lo sé, porque yo nunca he ingerido eso. Yo nunca he ingerido eso. Si hubo fiesta ahí, ahora la fiesta es más grande. Ahora las puertas de los cielos están abiertas. Por eso que usted va a leer frases en la epístola a los Hebreos, ¿verdad? Dice que se nos ha abierto, dice la epístola anónima a los Hebreos, un nuevo camino a través del velo del cuerpo de la carne de Cristo. O sea, se nos abrió un acceso. Y el medio como se nos abrió un acceso es porque ya había estado alguien allá, luego viene y luego va a subir. Él es nuestro representante. Entonces, si se abre ese acceso, ¿cree que las puertas de los cielos están cerradas? Usted va a leer frases en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, que Dios pone 2 caminos, un camino de bendición y un camino de maldición. El que quiera transitar por el camino de bendición tiene los cielos abiertos, pero el que transita por el camino de maldición y es un desobediente, hace su voluntad, vive para la carne, los cielos se le convierten en bronce. Pero cuando alguien por la fe se apropia de los beneficios que se reciben de la cruz del Calvario y cree por la fe que Cristo murió por nosotros y que Él llevó nuestras cargas y que mi deuda fue pagada por Él, me apropio de eso, yo tengo entrada arriba. Pero quiero que se imagine esto. La Biblia no se trata de imaginarse, se trata de la realidad. Cuando el Señor iba ascendiendo para arriba, solamente le voy a dar una idea, que tenga una idea muy clara, hermano, y no esté vacilando ni dudando. Imagínense, si se va a dar esto cuando Él venga y la iglesia va a ser levantada con una señal de trompeta, ¿qué no será cuando el Señor subió? Se dio esto, lo que es el cántico de júbilo. Se alzaron las puertas, las cabezas de los ángeles. Yo les dije centinelas, alzaos vuestras puertas eternas
y entrará el Rey de Gloria. O sea que el versículo prácticamente está narrando el triunfo final de Jesús sobre sus enemigos y la llegada de Cristo hacia arriba, hermano, a su morada eterna. Se abren las puertas para permitir acceso al Rey, porque Él es Rey. Se abren esas puertas y ahora usted ve a Jesús no con una entrada aparente, sino que es una entrada triunfal, ¿verdad? Los ángeles están allá, millares y millares y millares y millares de ángeles. ¿Qué nos dirán de Él allá arriba? Ahí viene el que venció el pecado, la muerte y al mismo diablo y al infierno. ¿No se alegran ustedes? El triunfo de Él es el triunfo nuestro. Se abrieron esas puertas y Él fue recibido como el vencedor. Y aquí es donde metemos el aspecto histórico que le decía que lo íbamos a introducir, ¿verdad? Fíjese, hermano, que en la época en que David escribió este salmo, la época de David, cuando los reyes triunfaban sobre otra nación, digámoslo así, sobre sus enemigos en la guerra, algunos tenían mayor preparación que otros en armamento, en las prácticas que hacían, porque muchos se volvían expertos. Si una persona entrena, se vuelve un experto. Habían personas que un medio de entrenamiento, eso no sirve para nada. Entonces, los que entrenaban eran más diestros y máximo se tenían mejores armas todavía. Entonces, a la hora de ir a la batalla, siempre había un campeón y siempre había un derrotado. Eso se da en toda batalla. Cuando uno de esos reyes ganaba con sus ejércitos, la señal de la victoria de un ejército era cuando venía y entraba a la ciudad mostrando sus trofeos. ¿Cuáles trofeos? Diría alguien, preguntaría, ¿verdad? ¿Cuáles serían los trofeos de un campeón que conquistaba en la guerra en esa época? Entraba el rey, entraba el capitán y el ejército. Detrás venía el montón de gente cautiva, lo que nosotros le llamaríamos esclavos, el montón de gente que habían tomado en la guerra. Bienes materiales, ahí venían. Entonces, ¿cómo entraba el rey? ¿Cómo entraba el capitán? ¿Cómo entraban los soldados? Con la cabeza en alto. Las puertas estaban abiertas y la gente los ovacionaba con expresiones de júbilo. Estamos en victoria, conquistamos, vencimos. Y ellos con la cabeza muy en alto. Eso hacían los reyes para mostrar su poder cuando venían ya con una victoria segura desde el campo de batalla. Si esto lo meto aquí, dentro de lo que vamos a explicar, y que se daba dentro de la misma historia en el tiempo de David, hay algo súper importante que quiero explicarles con esta verdad histórica. Y es esto: si el verso número 7 habla de la entrada de Jesús al cielo, ¿cómo es que el Señor va a demostrar su poderío? Y nos va a demostrar allá arriba en el cielo, que Él ha conquistado. Cuando Él entre allá arriba en el cielo, el Señor no va a demostrar su poder llevando un montón de esclavos. Detrás de Él van a entrar sus hijos. Porque nosotros somos hijos del Rey. Aleluya. Entonces, solamente imagínense la pregunta de los ángeles, los arcángeles,
de los querubines, de los serafines. ¿Quiénes son estos? Los que Él conquistó en la batalla, los que Él ganó y conquistó a precio de sangre en la cruz del Calvario. Los trofeos, tóquese así, somos nosotros. Qué victoria, ¿verdad? Mostrando que fue veraz lo que Él hizo al venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la victoria del Rey de Reyes. Usted puede decir aleluya ahorita. Diga aleluya fuerte, pues. Es raro que digamos aleluya, solo gloria a Dios, amén. Y algunos aplauden porque el otro aplaude y ni saben por qué está aplaudiendo. Diga fuerte un aleluya, aleluya, diga. Y ahí viene la pregunta, ¿verdad? Versículo 8. ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Bueno, ahí está la respuesta. Dice Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ahí está la respuesta. Pero ¿qué podemos decir? Jehová el fuerte. Porque acuérdense, quien está entrando aquí es Jesús arriba. ¿Quién es este Rey de gloria que va entrando? Ese Rey. Y la respuesta es el que peleó por nosotros allá en la tierra. ¿Y por quién peleó? Bueno, la explicación es esta sencilla. Allá los seres humanos en la tierra tenían una guerra. Y esa guerra que tenían los seres humanos era difícil que ellos la ganaran. Y máximo con el enemigo que tenían, contra quien ellos estaban peleando. Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne, no es contra tu prójimo, ni contra sangre. Él habla que es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus, contra demonios. Aquí teníamos esa guerra. Difícil, imposible de ganarla. No podíamos ganarla ni conquistar, porque contra ese ser el cual peleábamos, no es cualquier ser. Fue expulsado del cielo, pero no se le quitó su poder. Pero en cambio, cuando Él vino, fue una cosa muy diferente. Y cuando Él ascendió, ¿quién es ese? ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová fuerte, el que peleó por nosotros en una guerra que nosotros ya teníamos perdida, pero a través de Él la ganamos. Y por eso es que se oyen frases como estas: es más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo. ¡Aleluya! Puede decirlo conmigo, repítalo. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada podrá apartarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Peligro, hambre, desnudez, espada, persecución, lo que sea, ante todas esas cosas somos más, pero más que vencedores. Él es el Rey de gloria. Y allí se ven las características que Él tiene. Y escribí estas otras frases también de este escritor. ¿Quién es ese Rey de la gloria? Y dice este escritor, Carlos Spurgeon, esta es una pregunta llena de significado y digna de ser meditada por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque ¿quién es ese? Tú puedes decirlo como persona: Él fue el que vino a morir por mí en la cruz del Calvario. El Dios hecho carne.
Puedes hablar acerca de su naturaleza, que Él es eterno y Él nunca ha perdido una batalla. Al que cabalga en las nubes, Él es en su naturaleza poderoso. En su carácter no hay nadie más perfecto que Él, y sublime y fiel a su palabra. Aleluya. En su oficio, Él se desenvolvió en 3 oficios. Él fue profeta. Dígalo fuerte conmigo, Él fue profeta. ¿Y qué más? Maestro, ¿qué más? ¿Ah? Sacerdote, correcto, eso es lo que quería oír. Profeta, sacerdote, ¿y qué más? Él es rey. Cristo es profeta, sacerdote y rey. En su oficio Él sigue desenvolviéndose como nuestro sumo sacerdote de arriba. Él intercede por nosotros. En su misión Él vino a cumplir exactamente, sin dejar ningún detalle a un lado, para lo cual el Padre le envió. Increíble, ¿verdad? Por eso es que dice este escritor, vale la pena el ser mencionado por toda la eternidad. ¿Cuál es su linaje? Él viene de león. Él es el león de la tribu de Judá. Viene de la tribu de Judá. ¿Cuál es su rango? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces tú a Él? Entonces, si lo conoces, repite las frases que están contenidas como respuestas en el versículo número 8. Él es fuerte, Él es valiente, Él es poderoso en batalla. Si te preguntaran si esto es real, ¿qué dirías tú? ¿Qué dirías tú si te preguntaran si esto que está escrito es real? Él es fuerte. Él fue el único que pudo atar al hombre, hermano, fuerte. Jesús de Nazaret pudo enfrentar al mismo diablo. Lo derrotó, lo enfrentó, lo derrotó. Le mordió el carcañal a él, pero él le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. Aleluya. Él es fuerte. Si te preguntasen quién fue el valiente que te redimió, ¿qué dirías tú? Se llama Jesús de Nazaret. Tú y yo, cuando el diablo nos buscaba, te acobardabas, pero Cristo no se le acobardó. Fue valiente. Y dice, poderoso en batalla. Y vuelve a repetir la frase: alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, que se abran paso a paso. ¿Por qué? Porque aquí viene aquel que la misma Biblia dice que se humilló hasta lo sumo. Dicen algunos escritores, tomó la figura, la fisonomía, la forma de un insecto, como un gusano, arrastrándose sobre el piso. Ese fue el estado de su humanización al venir hace 2000 años a este planeta. Lo escupieron, lo golpearon, lo desfiguraron, le arrancaron la barba. Como cordero mudo fue al matadero. Fue tanta la humillación de los hombres viles hacia él, que se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Pero así como se humilló hasta lo más sumo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre, dice la misma palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Quién es este Rey de gloria?
es el poderoso en batalla. Levanten las puertas, ábranlas, alzaos vosotras puertas eternas, porque ahora entrará el Rey de Gloria. Y vuelve la pregunta a repetirse: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Y dice la última frase, Selad, que significa sencillamente: descansen en esto que han oído. Estén descansados, confiados. ¿Qué es lo que hace una persona cuando descansa y va a dar una siestecita en la mediodía? Allá en Oriente se acostumbra a dormir en hamaca, hermano. Es rico, ¿no? Y por la 1:30, ahí en el patio, en aquellas casas de campo. Yo como allá, de allá soy yo. Aquellas casas de adobe, hermano, debajo de un palo de marañón. Usted con la boca abierta, pum, le cae el marañón y lo comienza a masticar dormido, pero se lo come, hermano. Esa es añadidura mía, hermano. Entonces uno descansa en paz, tranquilo, Selad, tranquilo, descanse, retenga y descanse en esto que usted ha oído. Estemos reposados, pues, porque esto es glorioso. Y yo les dije que este Salmo 24 va enlazado con el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, allá va la ovejita siguiendo al pastor, su guía, ¿verdad? ¿Y para dónde nos llevas?, preguntaría la ovejita. Ahí hay pastos verdes en la montaña. Y si la oveja pudiese tener la facilidad, que aunque es contra naturaleza, de hablar, ¿verdad? ¿Y para dónde me llevas? Es que allá hay pasto. ¿Y cómo es que tú sabes que allá hay pasto? Porque ya se derritió la nieve en las alturas. Y yo conozco, porque yo vine de arriba. Cristo, tu representante, ya estuvo ahí arriba. Y como Él estuvo ahí arriba y descendió, Él quiere llevarte ya al lugar eterno. Y ahí vamos siguiéndole nosotros, las ovejitas van siguiéndole, aunque anden en valle de sombra, los peligros que hay, la oscuridad, las tinieblas que envuelven. Pero si sigues a tu pastor, vas seguro. ¿Y para dónde me llevas? A las alturas donde yo estuve, a donde yo vivo, donde yo habito, para que estés conmigo para siempre. Y hasta que la lleva arriba y la oveja ve que hay pasto mejor que abajo, es cuando se goza, es cuando se alimenta. Hermanitos amados, les voy a llevar al último capítulo, y con eso vamos a cerrar con broche de oro el estudio del Salmo 24. Vayámonos a Apocalipsis capítulo 22, por favor. Apocalipsis 22. Es el último capítulo de este libro. Y vea usted, si las puertas ya fueron abiertas, tenemos un representante. Él está allá, nosotros llegaremos también a ese lugar. ¿Qué dice ahí? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono y del Cordero. Cuando yo leo esto que estoy viendo aquí es la recreación. ¿Recreación de qué? Del Edén. Lo que ya los hombres no pudieron apreciar en el pasado porque le fallaron a Dios, aquí está siendo recreado para los que Él vino a redimir. Ese sitio. Pero ¿qué es lo que salía de allí? Dice, demostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía. ¿De dónde salía este río? Dice que salía ¿de dónde? Del trono. De allí sale el agua. ¿Qué significa eso? Que sale este río del trono. Que allá arriba, hermano, usted y yo vamos a seguir siempre bajo su autoridad. Vamos a seguir dependiendo de Él. Siga leyendo.
Si este es el paraíso o el Edén recreado, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Siga leyendo, por favor. ¿Qué mes estaba allí el árbol de la vida, parte del árbol de la vida? Dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá, vamos a recibir ahí provisión, no habrá más maldición. Qué lindo esto, lo que dice el verso 3 también. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos, esto es lo lindo, le servirán. Vamos a recibir allá arriba, vamos a estar sometidos a Él estando allá arriba. Vamos a recibir de su provisión estando allá arriba. Vamos a servirle estando allá arriba. ¿Cuántos se alegran? Levanten la mano, ¿cuántos se alegran que le van a servir? Entonces, si usted se alegra, ¿por qué no comienza a servir ya aquí? Hoy sí los agarré, ¿verdad? Porque si allá vamos a servirle, ¿por qué no comenzamos desde aquí? Si allá vamos a estar sometidos a Él, ¿por qué no comenzamos desde aquí a ser obedientes a aquel que nos redimió de nuestros pecados? Siga leyendo. Aquí hay algo espectacular. Lo que le dije en el verso 13. Ya no hay maldición, hermano. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Verso 4. Dice que veremos su rostro y su nombre estará en sus frentes. Dos cosas ahí. Veremos su rostro. Dígalo fuerte conmigo. Yo veré su rostro. Y su nombre estará escrito en la frente. ¿Qué significa eso? Hay una frase que reza en la Biblia y dice así, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Aún diciendo esa frase que es real, que tenemos la mente de Cristo, hay cosas que nosotros hacemos que no concuerdan con los pensamientos de Dios. En la Biblia hay otra frase que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de imperfección. Pero cuando estemos en un estado de perfección, entonces ese nombre te va a ser escrito en tu frente. No significa de manera literal, sino que significa que los pensamientos de Él en un estado de perfección, los pensamientos de Dios serán igualitos a los tuyos. Y los tuyos serán iguales a los de Dios. Aquí en tu cerebro vas a pensar como Él piensa. Aleluya. No es que sea un nombre literal que vas a cargar allí, sino vas a pensar como Dios piensa. Porque ya vamos a estar en un estado glorificado. No habrá más ahí noche, porque no tienen necesidad de luz ni de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me digo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y dice el verso 7. He aquí, dice nuestro representante, el que ya se nos adelantó y las puertas de los cielos se abrieron. Y nosotros, como somos sus seguidores, no quedaremos aquí para siempre. Dice, he aquí vengo pronto. Aleluya. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Sáltese hasta el versículo 12, la repetición. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Usted cree todas estas palabras que el Señor dice? Por eso es que uno puede leer las expresiones finales, porque estas son las palabras con las cuales se cierran este libro. Qué lindo que es el Señor hablando, cerrando este libro. Y como la iglesia crea lo que dice su precursor, crea lo que dice su representante, por eso es que la iglesia dice en el versículo 17, y el espíritu y la esposa dice, ven.
Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Porque si tú estás allá, tú has prometido que donde tú estés, también nosotros estaremos contigo para siempre. A este lugar es donde vamos a llegar un día. Esto no es algo ilusionario. Esto no es un mito, algo que no existe. Esto es la realidad. ¿Quién lo logró por nosotros para que podamos tener la seguridad plena que debemos llegar ahí a ese lugar? Él se nos adelantó. Me voy para prepararos morada, porque quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo. ¿Y quién es Él? El poderoso, el valiente, el que triunfó, el que derrota al diablo. Nos ha adelantado la victoria a nosotros que estamos aquí. No seguimos a alguien común y corriente. Los islámicos siguen a un Dios llamado ala de pollo, pero nosotros seguimos no un ala, no seguimos a un Dios lunar, porque ellos siguen a un Dios lunar. Nosotros seguimos a un Dios que tiene ojos y ve, tiene boca y habla, tiene manos y palpa, tiene pies y camina. ¿Crees tú en Él? Entonces dilo conmigo: Él es mi Rey todopoderoso. Él está aquí hoy. Él está aquí hoy en este lugar. Él está aquí hoy en este lugar. Él va a hacer milagros hoy en este lugar, porque aquí está Él, Señor todopoderoso. Él es poderoso. 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 Nunca ha perdido una batalla. ¿Estás en derrota? Si tu vida está en derrota, es porque te desligaste de Él, te separaste de Él. Ya no camines en derrota, cuando hoy puedes tener la opción de caminar en victoria. Cerremos nuestros ojitos. Si quieres prueba de mi amor, de lo que yo he hecho, mira el Calvario. Si quieres prueba de mi amor, mira mis manos, mira mis pies, mira mi frente ensangrentada. Pero ¿qué puedo ver yo al ver eso, hermano? ¿Qué verá yo? Ahí verás el amor práctico, el cual Cristo tuvo por ti, por mí, al haber venido, Toris Machín, al haber venido a morir por mí en la cruz del Calvario. Levante sus manos hacia el cielo. Levante sus manitas. Yo voy a hacer una oración especial. Yo voy a hacer una oración especial. Levante sus manos. Levante sus manitas hacia arriba, hermanito. Levante sus manos. Espíritu Santo, ministra en esta hora. Espíritu Santo, ministra en esta hora. Aquí hay personas que vinieron derrotadas. Aquí hay personas que no entendían tus propósitos. Aquí hay personas que estaban en la línea del evangelio, porque te habían oído nada más, pero no te conocían. Señor, te pido misericordia. Señor, te pido misericordia. Señor, te pido gracia sobre toda gracia. Y haz que hoy muchos se levanten. Haz que hoy muchos tiendan a levantarse, Señor. Aquí hay almas que necesitan ser salvadas.
míralos con ojos de misericordia. Míralos con ojos de amor, Señor. Póngalo ahí. Levante sus manos hacia arriba. Levante sus manos hacia arriba. Levante sus manos. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Si quieres prueba de mi amor, mira al Calvario. Si quieres prueba de mi amor, mira mis manos. Si quieres prueba de mi amor, mira mi costado. Mira mis pies, mira mis manos, porque te amo, porque te amo, porque te amo. Porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo. Porque te amo como nunca nadie te amará más. Pude dejarte perecer en las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para